Listo, muchachos. Retomamos la conexión. Vamos a hacer una retroalimentación del trabajo en clase. A ver, mi pregunta es, ¿cómo les fue? ¿Tuvieron alguna dificultad o, o fue más sencillo de lo que creían? No sé, si tuvieron algún problema o alguna duda. Que bueno, igual estuve pendiente a través del chat, pero no recibí preguntas al respecto. No sé si tuvieron alguna dificultad. Ingeniero, yo sí tuve dificultad, tan demasiado difícil. Ya, ¿en qué sentido? O sea que, ah, bueno, se me hizo difícil porque en lo de galón, libras, yo casi no trabajaba con eso y ya pues se me ha hecho más difícil. Ya, Yo en todas, ingeniero, yo estoy perdida ya. entonces quiere decir que no ha practicado. Bueno, igual. No, estoy aquí haciendo, pero es que, o sea, todavía estoy, pero me confundo. Ya, a ver, ¿cuál es la confusión que tiene? Que digamos que aquí están kilos y aquí me sale otra vez kilos con metros cúbicos, estoy hablando del primero. Y Ya, no sé cómo resolverlo. a ver. A ver, usted me dice en el primero. Vamos a ver. Ya, en el primero dice transformar 45 kilogramos sobre litro. Primerito tengo que transformar a kilogramos sobre metro cúbico y a libras sobre galón. Ya, vamos a hacer estas dos de aquí. ¿Sí? Creo que sí alcanzamos. Bueno, todo depende de qué tan rápido vayan armando las respuestas. Vamos a ver. ¿Sí? A ver. Tengo 45 kilogramos. Kilogramos sobre litro. Y justamente en la primera conexión, yo esperaba que me dijeran de la primera, pero me dijeron que se les hacía más difícil la tercera. Bueno, vamos a hacerlo. Pero yo justamente esperaba que la primera me dijeran. En cambio, sus compañeros tienen el mismo trabajo, pero ellos, en cambio, a ellos se les hacía más difícil vuelta a los de presión, ¿sí? Las medidas de presión. Pero bueno, igual lo vamos a hacer. Listo, queremos pasarle a kilogramos sobre metro cúbico. Ya, primerito a kilogramos sobre metro cúbico. La pregunta es, ¿sí? Aquí nosotros tenemos dos unidades. Es una densidad, ¿sí? Es una medida de masa sobre volumen, que ya habíamos hablado las clases pasadas. En este caso, ¿sí? En este caso en particular, yo quiero cambiar esta densidad a unidades de kilogramos sobre metros cúbicos. La pregunta del millón es, ¿qué unidad la vamos a transformar? A ver, vamos desde el inicio. A ver, kilogramo, ¿a qué unidad yo la voy a pasar? Solo se transforma en metros cúbicos, ya que Exacto. kilogramos ya tenemos. Correcto, correcto. Bueno, no avancé a ver, Cecilia. Jaramillo. Cecilia Jaramillo. Correcto, Cecilia. Correcto. Si voy a pasar de kilogramos sobre litro a kilogramos sobre metro cúbico, en primer lugar, los kilogramos ya no hace falta cambiarlos, porque se va a mantener la unidad. O sea, si vamos a pasarle a libras sobre galones, ahí sí toca cambiar todo. Pero en este caso tenemos kilogramos a kilogramos. No hace falta cambiarlo. ¿Para qué? Entonces tengo kilogramos sobre litros, kilogramos se mantiene. ¿Qué unidad tengo que cambiar? Solo, como decía Cecilia, solamente metros cúbicos. ¿Ya?
¿Qué factor de conversión utilizo aquí? A ver. ¿Qué factor de conversión utilizo aquí? Que los metros cúbicos. Ajá. Voy a cambiar de litros a metros cúbicos. ¿Qué factor de conversión uso? A ver. Ustedes mismos me van a dar la información. ¿Sí? Verán que si les tomo la prueba la otra semana, tienen que estar dominado esto. Deben tener dominado esto. A ver. Ay, por cierto, les adelanto, la prueba va a ser por Moodle. ¿Sí? Ya nos habilitaron Moodle y va a ser por ahí. Significa que yo voy a crear un banco de ejercicios y el sistema al azar les va a coger unos 3 o 4 ejercicios para cada uno. ¿Sí? Entonces, a nadie le va a tocar la misma prueba. ¿Sí? Les va a tocar pruebas diferentes. Listo, a ver. ¿Qué dato necesito? ¿Qué factor de conversión? Si quiero pasar de litros a metros cúbicos, ¿qué dato necesito? ¿Saber cuántos metros cúbicos tiene un litro? Ya, No. correcto. Correcto. Aunque bueno, ¿cuántos metros cúbicos tiene un litro? Me va a salir un valor bastante pequeñito. Entonces sería al revés. ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? ¿Cuál es ese valor? 1000. 1000, correcto. 1000 litros tiene un metro cúbico. Ese es el factor de conversión que yo voy a usar. Otra pregunta. ¿Dónde le pongo el 1000 litros y dónde le pongo el metro cúbico? 1000 litros sería arriba. Ya. Mil litros arriba y por lo tanto el metro cúbico va abajo. ¿Sí? Recuerden, el factor de conversión, la unidad que quiero simplificar del factor de conversión tiene que ir diagonal a la unidad de origen. En este caso, los litros están abajo en la unidad de origen, por lo tanto, los litros, para poder simplificar, la unidad con la que quiero simplificar tiene que ir arriba, para que quede en diagonal. Solo así yo puedo simplificar. ¿Sí? Si no está en diagonal, no puedo simplificar. ¿Sí? Si no está en diagonal, se multiplica. Si está en diagonal, se divide. Por lo tanto, si se divide, puedo simplificar, porque estoy haciendo es una división. ¿Sí? Litros para litros es igual a 1. Más o menos así viene a ser la relación. Entonces, litros con litros se va. ¿Sí? Litros con litros se va. Y bueno, tengo que dividir para 1, ni siquiera necesito calculadora. ¿Cuál es la respuesta? $45,000. Correcto. ¿Ya? 45 por 1000, 45,000. Dividido para 1, 45,000. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Listo. ¿Fácil o difícil? Ingeniero, pero yo no entiendo. Ahí dice también de libras sobre galones. ¿Y eso qué se hace? Transformar a libras y a galones. ¿Sí? O sea, Pero lo que tengo ahí, la respuesta la transformo a libras y galones. no. Bueno, pues puedo usar esta respuesta, no hay ningún problema, ¿no? Si quieren darse el vueltón. Pero también pueden hacerlo directamente desde 45 kilogramos sobre litro a libras sobre el galón americano. Recuerden que Ingeniero, entonces, o sea, ingeniero, entonces tenemos que después de ahí, esa es una, y ahí después tenemos que transformar el 45 para libras sobre galones, porque, o sea, son dos exactamente. respuestas.
Porque son dos Exactamente. respuestas y tenemos que ir consecutivamente. Claro, Ah, por ya. eso yo les decía 45 kilogramos sobre litro a kilogramos sobre metro cúbico y de ahí 45 kilogramos sobre litro a libras sobre galones. ¿Sí? Es que eso era lo que yo no entendía, ingeniero, porque digamos que yo pensaba que era toda una sola I. No, pues por eso yo les explicaba a lo que decía 15,000 pies, les decía, tienen que transformar 15,000 pies a pulgadas. De ahí 15,000 pies a metros. De ahí 15,000 pies a kilómetros. De ahí Ingeniero, pero el 15,000. ejercicio anterior que usted realizó, el del tercero sería, no le hizo de yardas ni de diámetro, creo que es el que dice el otro. Porque eso ahí nos tocará hacer a nosotros. Claro, hicimos ver un ejemplo. ¿Sí? O sea, no es que había que, no es que, o sea, yo les dije que escogieran, ustedes me dijeron en pies, pero no me dijeron si era pulgadas, a metros, kilómetros. Entonces dijeron, ya, ¿qué les parece si hacemos a kilómetros? Entonces, claro, para pasar a Eh, kilómetros, pasamos por metros también, ¿sí? Pasamos por metros de ley. Es como que yo me quiero ir primero a ventanas y luego quiero irme a Babahoyo. De ley tengo que pasar por ventanas, ¿sí? Entonces, así mismo, pasamos a kilómetros, pero para llegar a kilómetros pasamos también por metros. ¿Sí? Por eso les decía, tienen que hacer, yo les ponía el ejemplo, 15,000 pies a pulgadas, y de ahí 15,000 pies a metros, 15,000 pies a kilómetros, 15,000 pies a yardas, 15,000 pies a decámetros. ¿Sí? Ingeniero, ¿puede explicar el segundo? A ver si tengo bien para ver. Ya. A ver, ¿querían este de libras sobre galones también? Ya, y el segundo es en atmósferas. ¿A qué unidad específicamente tuvo más dificultades? En la cuarta, en la que MH2O el agua. Metros de agua, ya. ingeniero, pero esa atmósfera es a milímetros también. Atmósfera, claro, la atmósfera, recuerden que es la presión del aire, o sea, la atmósfera es tomada como la presión del aire cuando estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, al nivel del mar. Y bueno, normalmente se lo considera en condiciones normales, que es 0 grados centígrados, o si no, en condiciones estándar, que es 25 grados centígrados. ¿Sí? Esa es la presión, es la cantidad de aire que literalmente nos aplasta. ¿Sí? Por eso es que cuando vamos para la sierra, la presión atmosférica es menor, porque son casi 3 kilómetros que se sube y por lo tanto son 3 kilómetros menos de altura de aire que nos aplasta. O sea, es menos aire que nos aplasta. Por lo tanto, la presión atmosférica baja, ¿sí? Porque no hay tanto aire. Por eso hay menos presión del aire. Eso es presión atmosférica. La atmósfera ejerce menos presión en la sierra. Por eso la presión es menor. Y el aire está más disperso. Por eso nos cuesta más respirar. Bueno, a ver, vamos a hacerle la segunda de la densidad. Y de ahí le hacemos el de atmósfera. Vamos a pasarle de 3.5 atmósferas a metros de agua. ¿Sí? Y sí recuerdo haberles dado el factor, el dato del factor de conversión. Ya, entonces, a ver, vamos a hacerle primero 45 kilogramos. Como les digo, ustedes pueden pasar desde la respuesta de aquí a libras sobre galones o también desde el ejercicio original. ¿Sí? A la final tienen que llegar a la respuesta. A ver, ¿qué datos necesitamos aquí? Aquí sí es importantísimo que tengan en cuenta una cosa. A ver. Aquí, ¿qué unidades voy a transformar? Por ejemplo, los kilogramos, ¿a qué unidad voy a pasar? A galones. Los kilogramos a galones. A libras. A libras, correcto. Recuerden que tiene que haber coherencia, no adivinen. Tienen que analizar, tienen que razonar. Los kilogramos son medidas de qué?
Son medidas de masa. ¿Sí? Una medida de masa yo no la puedo pasar a volumen. ¿Sí? El litro viene a ser una medida de capacidad. ¿Sí? Nominalmente se llama de capacidad, pero a fin de cuentas es una medida de volumen. El litro. ¿Sí? El kilogramo es una medida de masa. Yo no puedo pasar de kilogramos a galones, porque el galón es una medida de volumen. ¿Sí? Es el equivalente americano del litro. El litro es la unidad de capacidad del sistema internacional y el galón es la medida de capacidad del sistema norteamericano en este caso, ¿no? No sería tanto sistema inglés, porque es galón norteamericano. ¿Sí? Y el galón nosotros lo usamos a diario, ¿sí? Porque irónicamente, a pesar de que tenemos sistema internacional, la gasolina nos venden en galones. ¿Sí? De hecho, ayer subió de precio. Está a 2,18 el galón de extra, ¿sí? Entonces, es una unidad que nosotros la usamos a diario. ¿Sí? Aunque me digan, yo no tengo moto, yo no tengo carro, todo mundo sabe que un vehículo utiliza combustible y todo mundo sabe que el combustible se vende en galones. ¿Sí? Y si no saben que se venden galones del combustible, es porque no han salido de sus casas desde que han nacido. ¿Sí? Porque todo mundo, para ir a algún lado, de ley pasamos por una gasolinera. ¿Sí? Y en toda gasolinera dice precio por galón. ¿Sí? Y aunque viajemos en bus, aunque está prohibido, el bus siempre entra a la gasolinera a cargar combustible. ¿Sí? Y no me van a negar, porque yo también viajaba en bus. ¿Sí? Obviamente yo no toda la vida tuve carro, ¿no? También viajaba en bus. Todavía me acuerdo bajarme al vuelo. Todavía me puedo bajar al vuelo del carro. Entonces, no, o sea, sería inaudito que alguien me diga, no, es que yo no he sabido que la gasolina o el combustible se vende en galones. Porque siempre compramos en galones. Incluso hasta así no tengan carro, por ejemplo, para quemar el año viejo o para hacer funcionar una motosierra, alguna cosa, siempre llevamos un galoncito y dice, llénele el galón. ¿Sí? Llénele el galón. Entonces, obviamente, le da casi lleno el botecito. ¿Sí? Entonces, nosotros compramos el combustible en galones. ¿Sí? Es una unidad que la usamos a diario, tengamos o no tengamos vehículo. ¿Sí? O sea, estamos familiarizados con eso. Entonces, recuerden, el galón es una unidad, una medida de capacidad. O sea, a fin de cuentas es volumen con otro nombre. ¿Sí? Es una medida de volumen. ¿Sí? Entonces, yo no puedo cambiar kilogramos a galones. Tengan mucho cuidado con eso. ¿A qué unidad transformo los kilogramos? A libra. A libras, correcto. A libras. Y los litros sí lo paso a galones. Entonces, aquí tengo que hacer doble conversión de unidades. Listo, entonces voy a comenzar por el kilogramo, o como quieran. Si quieren empezar por el volumen, por las medidas de volumen, no hay ningún problema. ¿Sí? El orden de los factores de la final sale lo mismo. Entonces voy a comenzar por kilogramos. ¿Qué factor de conversión necesito? La libra. Una Ya, libra. ¿pero qué factor? ¿Pero qué factor yo necesito? O sea, ¿cuál es el factor? Ya sé que voy a pasar a libras, pero ¿qué factor necesito? El valor de la libra. Sí, por eso. ¿Cuál es ese valor? 2.2. 2,2. Ya. 2,2. Hay más decimales, pero nos quedamos en 2,2. No nos compliquemos la existencia. ¿Dónde va el 2,2? Arriba. A ver. 2,2 libras tiene 1 kilogramo. ¿Sí? Si ustedes no se acuerdan cuál es el 2,2, si las libras o los kilogramos,
Simple. Alguna vez han de haber ido a la tienda. ¿Sí? Alguna vez han de haber comprado una libra de azúcar o una libra de arroz. El bultito que nos dan es pequeñito versus la funda de kilo de algo. Por ejemplo, una libra de azúcar versus un kilo de azúcar. Entonces, ahí acuérdense que el kilo lleva más. Por lo tanto, un kilo tiene 2.2 libras. ¿Está bien así? ¿Ubicado? Sí. Sí, sí está ubicado, sí está bien ubicado. ¿Sí? Con eso kilogramos con kilogramos se va y me queda libras. Ahora vamos con el otro factor. ¿Qué otro factor? Ahora vamos a pasarle de litros a galones. ¿Cuál es el factor que yo necesito? A ver, ¿cuál es el factor que yo necesito? 3,7 litros que tiene un galón. Correcto. A ver. Sí. Hay que tener mucho cuidado cuando ustedes busquen el factor de conversión del galón. Asegúrense que sea el galón norteamericano, porque el galón británico o el galón de Inglaterra tiene 4,54 litros, 4,55 litros, ¿sí? O sea, es diferente el galón británico. En cambio, el galón estadounidense, que es el que nosotros manejamos, tiene 3.785 litros, o sea, 3.79, como quieran, ¿no? 3.78 o 3.79. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de estos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va el galón y dónde van los 3.78 litros o 3.79 litros? 3,78 litros arriba. Correcto. 3,78 litros tiene un galón. ¿Sí? Listo. Con eso, litros con litros se va. Kilogramos con kilogramos ya se fue y me queda libras sobre galón. Listo, solo nos queda hacer la operación matemática. Y oh sorpresa, nos quedó todo dividido para 1, porque abajo multiplicamos 1 por 1, 1. Entonces simplemente tenemos que multiplicar 45 por 2.2 por 3.78. ¿Cuánto le sale? 374,22. Correcto. 374,22. ¿Sí? ¿Qué? 374.22, ¿qué? Libras sobre galón. Correcto. Libras sobre galón. ¿Sí? Como ven ustedes aquí en la cámara, 374.22. ¿Sí? Listo. Así de sencillo, muchachos. Así de sencillo. Solamente aquí ustedes tienen que ir analizando, tienen que ir razonando lo que van a poner y dónde lo van a poner. ¿Sí? Es bastante fácil, pero tienen que practicarlo. Si ustedes no practican y se sacan, por ejemplo, ese chip, tienen que sacarse ese chip de la cabeza de que todo es recetas. Todo es receta, todo es fórmula. ¿Sí? Nada es receta, nada es fórmula mágica. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ser razonado. Incluso hasta para que ustedes se den cuenta si no les están estafando. ¿Sí? Porque a veces, por ejemplo, hay
he visto casos, por ejemplo, que en gasolineras les venden litros y les dicen, no, un litro es igual a un galón. Falso. ¿Sí? Falso, un litro no es igual a un galón. ¿Sí? Con eso ustedes saben, por ejemplo, que cuando les venden una botellita de aceite de 1/4 de galón, no es lo mismo que un litro. Les venden menos de un litro. ¿Sí? Entonces, porque generalmente los galones de lubricantes, por ejemplo, ya sea aceite 2 tiempos, aceite 4 tiempos, el galón es 3.78 litros. ¿Sí? Por lo tanto, las botellitas que les venden, esas pequeñitas que supuestamente es litro, no es exactamente de un litro, es de 1/4 de galón. ¿Sí? Al ser 1/4 de galón, les viene menos del litro. ¿Sí? Bueno, como decía algún compañero de ustedes, creo que era en este paralelo o en el otro paralelo. Hay, por ejemplo, ciertas marcas que están en sistema internacional. ¿Sí? Entonces le venden en sí el litro completo. Dice contenido 1 litro. ¿Sí? Pero tiene que estar ahí marcado. Caso contrario, normalmente me venden los aceites como 1/4 de galón. ¿Sí? No es ilegal. ¿Sí? No es ilegal. Siempre y cuando esté marcado la cantidad que es. Si está marcada esa cantidad, no hay estafa. ¿Sí? Pero si a mí me venden 1/4 de galón, como que fuera 1 litro completo, ahí sí me están estafando. ¿Sí? Listo, muchachos, como ven, fácil o difícil. Ingeniero, explique el segundo para ver. Ya, listo. Sí tenemos un poquito de tiempo. Listo, entonces, muchachos, voy a borrarles este primero de acá, ¿no? De acá arriba. Recuerden, muchachos, no tienen que aprenderse de memoria, tienen que analizar. Si ustedes quieren aprenderse de memoria, se fregaron. Listo, vamos a pasar 3.5 atmósferas. ¿Sí? Recuerden poner en minúsculas. ¿Sí? Atmósfera se escribe ATM, pero en minúsculas. Si ponen en mayúsculas, significa Autoridad de Tránsito Municipal, que es los vigilantes de Guayaquil. Listo, entonces, vamos a ver por acá, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la presión? Siempre se me pierde la presión, ya. Listo. Vamos a pasar. Este rato se me está desconectando. Ya. Listo. Entonces vamos a pasar 3.5 atmósferas a metros de agua. Les había dicho que ya. Listo. Les había dicho que en alguna ocasión que las medidas de presión, bueno, en el caso de la atmósfera es la cantidad de aire que nos aplasta, ¿sí? Que literalmente nos aplasta, que está sobre nosotros, que ejerce como ustedes, como nos han enseñado, por ejemplo, desde la escuela, ¿sí? Incluso con un experimento con el globito y un armador de ropa, se demuestra que el aire tiene peso, ¿sí? El aire tiene un peso. Entonces ese aire, como tiene peso, ejerce una presión sobre nosotros, o sea, nos aplasta, ¿sí? Entonces tenemos kilómetros de aire. Entonces nosotros tenemos aquí la atmósfera, pero también la presión se mide en columnas de algo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en milímetros de mercurio es la medida común para medir, por ejemplo, la presión, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven aquí tengo un tensiómetro. Si ustedes ven por encima del 0, ¿qué dice? Ahorita está prendido sin nada, me va a salir que estoy muerto. No sé si alcanzaron a ver, decía milímetros de mercurio. ¿Sí? Tanto el medidor de presión análogo como este digital miden en
milímetros de mercurio. ¿Sí? Que no es otra cosa que, bueno, esta escala se inventaron cuando, para tratar de medir justamente la presión, ciertas medidas de presión, para tratar de medirlas. Y como el mercurio es líquido, tiene la capacidad de ascender por una columna. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Al ejercer cierta presión, ¿sí? Como un émbolo, como cuando soplamos, por ejemplo, por un sorbete, ¿sí? Se ejerce una presión de aire, se mete por un émbolo, que es esa cosita que se bombea, esa pera que se llama, que se bombea para tomarnos la presión de forma análoga. Entonces, se dieron cuenta que a determinada presión, esa columna de mercurio asciende, ¿sí? Entonces, a una atmósfera de presión, se dieron cuenta que, con una atmósfera de presión, se dieron cuenta que ese mercurio asciende 760 milímetros, ¿sí? Entonces, esa le tomaron como base. Pero, lo mismo hicieron con el agua. Al tomar en cuenta la medida de presión, se dieron cuenta que el agua también asciende con determinada presión. Entonces aquí hay un factor de conversión. Sí creo que les di a ustedes. Sí recuerdo haberles dado. Pero les vuelvo a dar. Una atmósfera es igual a 10,33 metros de agua. ¿Sí? Por eso yo les ponía el ejemplo de los buzos. Si nosotros nos sumergimos 10,33 metros en el agua, ya habrá pasado una atmósfera. Tenemos una atmósfera más encima de nosotros. Una del aire y una del agua. Por eso les ponía también el ejemplo del submarino. El submarino está sumergido más o menos a profundidades de entre 100 y 400 metros bajo el agua. Imagínense, estamos hablando de más o menos de unas 10 a 40 atmósferas de presión. Por eso es que los cascos de los submarinos tienen que ser reforzados para que soporten toda esa presión que les está aplastando. Porque una mínima fisura no es como el barco. Una mínima fisura en un barco, simplemente entra un poco de agua, lo parchan y se acabó. En cambio, en un submarino, una pequeña fisura, yo les hice el ejemplo con una botella, ya le boté esa botellita. Una pequeña fisura en un submarino, la botella se aplasta, ¿sí? Sucede lo que se llama la implosión, ¿sí? Entonces, cada vez que se desciende 10,33 metros bajo el agua, va aumentando una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, ese es el factor de conversión para transformar a metros de agua. Listo. Entonces, ¿dónde le pongo la atmósfera y dónde le pongo los metros de agua? Los metros de agua arriba y la atmósfera abajo. Correcto. 10,33 metros de agua es equivalente a una atmósfera. Atmósfera con atmósfera se van. Y esto va a ser igual 3.5 por 10.33. 36,000. Perdón, 36,155, que sería 36.16 metros de agua. ¿Sí? Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Se multiplica 3.5 por 10.33? Sí. Sí, justamente. Todo depende, ¿qué es lo que vamos a transformar? Porque si vamos a transformar de metros de agua a atmósferas, yo tengo que dividir en cambio. ¿Sí? Por eso es que
ustedes tienen que darse cuenta qué es lo que voy a simplificar. Si voy a simplificar atmósfera con atmósfera, atmósfera tiene que ir abajo y metros de agua con su factor tiene que ir arriba, el numerador. ¿Sí? Tiene que ir alineado con la unidad de origen. ¿Sí? Tiene que ir alineado. Y tiene que estar en diagonal la unidad de origen con unidad de origen para simplificar. Si esto no está así en diagonal, en lugar de simplificar, yo multiplico. ¿Sí? Y atmósferas al cuadrado no existe. ¿Sí? Entonces, de ley, yo tengo que ponerle en diagonal para poder simplificar. Entonces, obviamente, por esa razón, 10.33 metros de agua me va a quedar arriba, en el numerador. ¿Sí? Todo depende de la unidad que vayamos a pasar. Si yo les pongo, por ejemplo, en una evaluación de metros de agua a atmósferas, obviamente los metros de agua, 10.33 metros de agua se irán abajo, al denominador. ¿Sí? Para poder multiplicar. Como ven, sumamente sencillo. ¿Sí? No hay nada del otro mundo. Es algo muy simple de aplicar. Simplemente debo saber el factor de conversión. Si yo no sé, y lo importante es, incluso en las pruebas, yo no tengo inconveniente en ponerles los factores de conversión a ustedes. Yo les puedo poner los factores de conversión. Pero ya depende de ustedes cómo le pongan. ¿Sí? Si ustedes no le ponen bien, si ustedes no saben usar esos factores de conversión, no les va a servir de nada. ¿Sí? No les va a servir absolutamente nada. Bien, muchachos, nos vamos a quedar aquí. Hasta aquí finaliza la clase y tengo una reunión en este momento de tutores. Y creo que ya me están mensajeando para que me conecte. Entonces nos vamos a quedar aquí, muchachos. Por favor, completen sus trabajos. Ya está habilitada la plataforma. Solamente tengo que, en los próximos minutos, revisen sus correos para que encuentren el enlace de invitación. Igual les voy a pasar por WhatsApp también el enlace de invitación para que ingresen al CLAR. Y por ese medio ustedes puedan subir las tareas. ¿Sí? Listo, muchachos. De mi parte, muchas gracias.